Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestra clase de Biblia. Vamos a estar cubriendo el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Pero antes de comenzar la clase vamos entonces a hacer la oración, pero antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, que tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Padre, Dios Santo, amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar leyendo los primeros 7 versículos de este capítulo, que dice así: Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, el relato del nacimiento de Jesús tiene cierto paralelismo con el del nacimiento de San Juan el Bautista, que ya vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, de este evangelio. Vemos que, por ejemplo, en Juan el Bautista, pues hay un anuncio a su padre, Zacarías, como vimos en el templo, donde él estaba sirviendo como sacerdote y estaba dando estaba la ofrenda del incienso, ¿verdad? Y en el caso de Jesús, pues el anuncio fue a María. Como ya habíamos discutido, una gran diferencia en cómo respondió Zacarías y cómo respondió María, ¿verdad? Ambos cuestionaron al ángel, pero por una razón diferente, ¿verdad? Zacarías era como que esto no puede ser, ¿verdad?, de incredulidad. Y María su pregunta fue de cómo esto va a suceder. O sea, no fue de duda, sino de, por favor, explícame cómo esto va a suceder, como habíamos explicado en la clase anterior, ¿verdad? Después, pues, Juan nace, ¿verdad? Y lo da aquí, y el nacimiento de Juan, pues, está toda la familia reunida, los vecinos, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, pues, como vamos a ver, es bastante diferente, muy humilde, y una circunstancia bien diferente. Ambos fueron claramente, obviamente, circuncidados, porque la circuncisión era parte del ritual de entrar a ser parte del cuerpo del pueblo de Israel. Después hay un cántico, ¿verdad?, donde Zacarías, cuando dice que el nombre del hijo va a ser Juan, ¿verdad?, entonces se abre su oído y su boca para entonces alabar a Dios, y eso le llama el cántico de Zacarías, el Benedictus, que viene del latín, la primera palabra del latín, ¿verdad? Y el canto de María, que es Magnífica, ¿verdad?, que ya lo hemos discutido. Pues ambos, pues este cántico fue cuando María entonces fue a visitar a su prima Isabel. Por lo tanto, pues es un cántico también de alabanza y de gracia a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en ambos hay los personajes cantan, ¿verdad?, en alabando a Dios. Y pues hay una vida oculta de Juan, ¿verdad?,
la cual pues no se sabe mucho de su vida, excepto de que pues, le gustaba pasarse en el desierto la mayor parte del tiempo, y la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Que no sabemos nada después que él se pierde y hallado en el templo. Después de eso no se sabe nada de su vida hasta que entonces empieza su ministerio público, ¿verdad? Y eso vemos los paralelos que hay entre Juan el Bautista y Jesús. Ahora, la comparación de ambos relatos pone de manifiesto la originalidad del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como habíamos dicho, Juan nace en el hogar del anciano Zacarías. Y muchos vecinos y amigos van a visitarlo cuando eso ocurre, porque pues fue básicamente un milagro después que Isabel, después de ya mayor, quedó embarazada, ella que era estéril, ¿verdad? Y básicamente en toda la montaña de Judá se hablaba del signo realizado el día de la circuncisión, que fue a los 8 días después de nacido, y ahí fue que entonces cuando Zacarías recobró el habla y pues entonces pasaron todos esos portentos, ¿verdad? Jesús, en cambio, nace al término de un viaje azaroso o difícil, ¿verdad? Impuesto por un decreto del emperador romano, que quería hacer un censo para saber la población y, obviamente, imponer las tasas de contribución a las personas. Su madre debe ocuparse de los pañales, ¿verdad? En el caso de Jesús. La única cuna a su disposición es un pesebre de animales y solo un grupo de pastores va a visitar al niño. O sea, ahí vemos el contraste de uno con el otro. Y con esta humilde situación contrasta el triunfo del canto de los ángeles, ¿verdad? Que celebran la gloria del Señor. O sea, que dentro de toda esa humildad, dentro de toda esa pobreza, donde nace Jesús, pues también viene un mensaje del cielo a través de los ángeles, ¿verdad? Como vamos a ver más en detalle. Ahora, Lucas menciona un censo ordenado por el emperador Augusto y realizado cuando Quirino era gobernador de Siria. Como vemos, Lucas quiere darnos una idea del contexto histórico cuando nace Jesús, ¿verdad? Claro está, en aquel entonces no tenían un calendario como el que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Eso se estableció más tarde. Por lo tanto, no había decir, bueno, nació en el mes de marzo, en esto, ¿verdad? Los judíos tenían, pero verdaderamente él quería poner la referencia en base al mundo romano, a todo lo que estaba en esa época, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice que fue durante el emperador Augusto y cuando Quirino era gobernador de Siria. Ahora, los censos, y esta información importante para lo que vamos a discutir, los censos incluían dos cosas, ¿verdad? Pues había primero un registro de las propiedades urbanas y campesinas, ¿verdad? Para fines del catastro, ¿verdad? De los impuestos que se iban a dar, ¿verdad? Y después había una tasación de las mismas para el cálculo de los impuestos. Ahora, el censo a que alude Lucas en este versículo primero plantea un problema histórico que hasta este día no se ha resuelto, ¿verdad? Aquí tenemos al emperador Augusto, que fue el primer emperador romano, sobrino de César. Y después de ahí fue que pasó de la República Romana al Imperio Romano, ¿verdad? Con él. Y él reinó por, creo que 3 o 4 décadas, y ese periodo que se llama la Pax Romana, la paz de Roma, ¿verdad? Porque fue un periodo donde no hubo muchas guerras y donde se fortaleció el Imperio Romano. Ahora, según Mateo y Lucas, ¿verdad? Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande, el cual murió en el año 4 antes de Cristo, ¿verdad? Pero ningún escritor profano, o sea, que no sea escritor bíblico, menciona un censo hecho cuando Quirino fue gobernador de Siria. Y Quirino fue gobernador de Siria del año 6 al 12 después de Cristo. Para resolver esta dificultad se han propuesto
diferentes hipótesis, ¿verdad? La primera es que algunos intérpretes piensan que la traducción de estos versículos está un poco incorrecta, ¿verdad? Y que esta traducción, en vez de que nació cuando Augusto, cuando se publicó el edicto de César Augusto, ¿verdad? En los tiempos de Quirino, pues verdaderamente debería de ser la traducción de esta manera. Este censo tuvo lugar antes que Quirino fuera gobernador de Siria, dicen unos de ellos. Otros dicen que la traducción debería ser: este censo fue anterior al que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, ¿verdad? Pero el problema con eso es que son traducciones que están forzándolas, o sea que tienen una base sólida para que verdaderamente uno pueda decir que esta es la traducción correcta, ¿verdad? Por lo tanto, hay otra hipótesis, ¿verdad? Es probable que el censo que nos habla Lucas haya tenido lugar hacia el año 8 a 6 antes de Cristo, ¿verdad? Que todavía Herodes era rey para ese entonces, ¿verdad? En relación con un censo general del imperio. Porque habían censos que eran de todo el imperio y habían censos que eran regionales, ¿verdad? Este empadronamiento fue organizado en Palestina por Quirino, que recibió un encargo especial para esta misión, ¿verdad? Antes de que él fuera gobernador, ¿verdad? La otra teoría es que el censo de Quirino en el año 6 después de Cristo había empezado antes del nacimiento de Jesús, quizá para el año 8 antes de Cristo. Los trabajos del empadronamiento duraron varios años. Y la razón para esta teoría es que hay unos diferentes documentos egipcios donde en Egipto era bastante común el hacer estos censos, donde verdaderamente se daba a entender que estos censos duraban 4 años en Egipto, que ya tenían establecido la rutina de hacer eso, tenían las personas que sabían cómo hacer esto, o sea que no era nada nuevo. Esto da a entender que cuando tú haces un censo en un área como Palestina, donde verdaderamente no está la infraestructura disponible para hacer el censo tan eficiente como los egipcios hacían, tal vez estos censos duraban 6 o 8 años, ¿verdad? Porque, como se acuerdan, son 2 pasos los que tienen el censo. Y estamos hablando de una población que muchos de ellos son nómadas y se mueven. O sea, y así por el estilo, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Y obviamente, pues, no habían teléfonos, no habían autos. O sea, era una sociedad bastante primitiva en comparación con hoy en día, ¿verdad? A pesar de estos intentos de solucionar esta diferencia de la fecha, la mayoría de los críticos considera que el censo de Quirino tuvo lugar entre el año 6 y 7 antes de Cristo, y que Lucas incurrió en una inexactitud histórica, ¿verdad? Explicable en un escritor que narraba acontecimientos ya un poco lejanos, ¿verdad? Que este evangelio se vino a escribir ya en los años 60, 70, ¿verdad? Y algunos creen que un poquito más. A Lucas también, si nos podemos pensar, lo que le importaba en verdad, en primer lugar, no era el marco histórico. Sí, él nos da un marco histórico, pero eso no era esto no es una biografía de Jesús, la que le está escribiendo, ¿verdad? Sino que el evangelio, la buena noticia, encejada en el acontecimiento, es lo que le importaba a él, así como le importaron a los demás evangelistas, ¿verdad? Que los evangelios no son, repetimos, una biografía de Jesús, sino es llevar la buena nueva a las personas, ¿verdad? Por lo tanto, pues si ese es la idea principal, pues entonces los acontecimientos históricos, bueno, unos años más, unos años menos, bien, no hay problema. Lo importante es que sepan que fue más o menos en esa época, ¿verdad? Eso es lo que entonces pues creen la mayor parte de eso. Pero eso es algo que verdaderamente pues todavía no se ha podido corroborar completamente, así que es una de las otras cosas que no tienen una explicación definitiva. Ahora, para el censo, ¿verdad? Tenía que ir
cada cual a su ciudad, es decir, a su lugar de origen, de donde ellos habían salido, donde era su familia, ¿verdad? Al nombrar a Belén con el título de ciudad de David, se alude claramente a la descendencia davídica de Jesús, ¿verdad? Estas prerrogativas regias, o sea, esas prerrogativas de rey de Jesús, las recibe jurídicamente a través de José, o sea, legalmente a través de José, ¿verdad? Pero en aquella época usualmente se casaban las personas que eran de la misma tribu, de la misma clan, del mismo círculo, ¿verdad? Por lo tanto, muchos de los libros bíblicos no les queda duda de que María también era de la casa de David, ¿verdad? Pero jurídicamente le viene a través del Padre, el que sea descendiente de David. Y tenemos que ver que cuando ellos tuvieron que ponerse en marcha para Belén, la distancia entre Nazaret y Belén son como 140 kilómetros de distancia. O sea que una distancia bastante, no sé, obviamente no se puede hacer en un día, y tal vez ni en 2 días o 3. Y pues una mujer embarazada, o sea que es algo difícil, ¿verdad? Y toma tiempo y se cree que pues en aquella época pues no ellos iban solos, sino pues que usualmente iban en caravanas, en grupos, ¿verdad? Pues por seguridad, porque no había en aquella época mucha seguridad, menos que se andaba en un grupo grande. Ahora, en los capítulos 1 y 2 de Lucas, Lucas emplea 8 veces la frase se cumplieron, ¿verdad? Y quizás se trate de una alusión a la plenitud de los tiempos, tan esperada en los ambientes piadosos de Israel, ¿verdad? Donde verdaderamente, pues, todo Israel lo que estaba esperando, la llegada del Mesías, ¿verdad? Y desde siglos de siglos, por eso una de las razones por la cual, obviamente, el ser estéril, aparte de que no podían tener hijos, de que cuando llegaran a la vejez iban a estar, sin un apoyo como el que dan los hijos, las mujeres también en su pensamiento, era que no tenían la oportunidad de dar a luz al Mesías, ¿verdad? O sea, el no tener hijos, pues la eliminaba de esa posibilidad, ¿verdad? De que el Mesías no naciera de ella. También es probable que Lucas aluda a Miqueas capítulo 5, ¿verdad? Un texto que ve el cumplimiento de las antiguas promesas en el rey mesiánico, descendiente de David, ¿verdad? Que es lo que el mesianismo es algo que salió a relucir de qué? Salió a relucir de que la descendencia de David, de los reyes, se había eliminado, ¿verdad? Cuando murió el último rey davídico en la conquista de Jerusalén por los babilonios, ¿qué hicieron? Se lo llevaron a Babilonia, le mataron los hijos delante de él y le sacaron los ojos y él murió en Babilonia. Y aparentemente, pues hasta ahí había llegado la dinastía davídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces el pueblo de Israel tiene que cuestionarse, bueno, si Dios le prometió a David que iba a hacer una casa y su reinado iba a durar para siempre, pues una de dos cosas, o Dios nos mintió, o verdaderamente todavía el tronco de Jesé, o sea, del papá de David, pues va a seguir, ¿verdad? De una manera que no sabemos, pero que Dios va a saber, ¿verdad? Obviamente Dios no miente y Dios todo lo que dice siempre pasa, pues entonces ahí es que viene la idea de que va a venir un Mesías, ¿verdad? De que va a venir alguien que va a salvar, que viene de la estirpe de David, ¿verdad? Y ahí que entonces empieza este concepto de mesiánico, ¿verdad? Y por eso entonces que viene todavía de esa época con una fortaleza mucho más grande. Ahora, Lucas llama a Jesús primogénito, ¿verdad? En el versículo 7, primogénito de María, ¿verdad? De ahí se ha querido deducir que María tuvo más hijos, sobre todo nuestros hermanos separados, ¿verdad? Toman eso para decir, si es primogénito, quiere decir que obviamente hay muchos más, vinieron otros más, ¿verdad?
porque es el concepto de nuestra mentalidad occidental, ¿verdad? Pero el término griego prototokos es utilizado constantemente en la Biblia, en la traducción de los 70. ¿Saben la traducción de los 70? Del hebreo al griego, ¿verdad? Que se hizo para aquellos hebreos que estaban en la diáspora y no hablaban hebreo, ¿verdad? Para designar al hijo que continuará la estirpe y recibirá doble porción en la herencia de sus mayores. O sea que no tiene que ser el primero de muchos, sino que tiene que ser, tal vez sea uno solo, que es el que va a continuar la estirpe, ¿verdad? Con un muchacho que se tenga, puede seguir la estirpe. Por lo tanto, la Biblia utiliza este término, ¿verdad? Repetidamente refiriéndose a eso. Eso lo vemos en Génesis y lo vemos en el libro de Deuteronomio. Ahora, no con eso solamente, la Biblia suele llamar primogénito al primer varón que nace. O sea o no seguido de otros hermanos. Si usted es el primero, no importa si tiene 10 hermanos después o solamente el único que nació, usted es primogénito. Y San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, ¿verdad? Dice que el nombre primogénito se refiere a cualquiera que abre el seno materno y antes del cual no ha nacido ninguno, no solo aquel al que le sigue un hermano después. O sea que después que sea el primero, es el primogénito. O sea, lo importante es que no haya nacido nadie antes que él. Ahí se le puede llamar primogénito. Pero que hayan después de él, no necesariamente. Luego vamos a ver más tarde en Lucas, en el capítulo 10, ¿verdad? Que la palabra posada, porque ellos llegaron y pues no había posada, dice, ¿verdad? Posada se designa con la palabra griega pandoion. Aquí, en cambio, en este pasaje del segundo capítulo, Lucas pone el término catalima. La importancia de esa diferencia, ¿verdad? Es que puede designar un aposento para un huésped, una habitación de comer, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas 22, ¿verdad? O una sala en general, como vemos en el primero de Samuel y en Lucas más tarde, esta palabra, ¿verdad? Ahora, aquí se trata el catalima, que es el que usa en este pasaje, se trata de un sitio habitable, a la entrada de una cueva. El albergue puede ser que cuando llegaron María y José, se hallaba lleno y no pudo encontrar mejor lugar que el pesebre para recostar al niño, ¿verdad? Como la habitación exterior anexa a la cueva ya estaba completamente ocupada, o al menos no permitía intimidad a una mujer que iba a dar a luz, ¿verdad? José la llevó al interior de la cueva, donde se refugiaban de ordinario los animales domésticos. O sea que esta palabra lo que simboliza es que es una habitación en una cueva, ¿verdad? Pero si dice que no había dónde, pues quiere decir que entonces, por eso fue que tuvieron que ir a donde normalmente estaban los animales. Tenemos que ver que en aquel entonces las casas estaban construidas para que los animales también habitaran en la casa. O si se construía de 2 pisos, el primer piso estaban los animales y las personas en la segunda planta, o podía ser de una planta nada más, y entonces había una sección para los animales y otra para los humanos, ¿verdad? Porque pues si había una tormenta, si había algún tipo de animal feroz que fuera a comerse los animales, pues los protegían dentro de la casa. O sea que por eso pues no es posible que hubiera una habitación a la entrada de la cueva y después la parte de atrás que estaban los animales, que fue donde tuvieron que ir José y María, y donde nació nuestro Señor. Ahora, vamos entonces a seguir con los próximos versículos
del versículo 8 al 21, que dice así. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor. Los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente en quien Él se complace. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra de Dios. Pues fíjense que, como habíamos dicho en la introducción de este evangelio, Lucas es el evangelista de los pobres, ¿verdad? Aquí presenta a los pastores como los destinatarios y beneficiarios privilegiados de la buena noticia y del reino. En Mateo, los primeros destinatarios son los magos de Oriente, ¿verdad? De una tierra no judía, y su presencia pone en manifiesto la universalidad de la salvación, ¿verdad? Eso vemos la diferencia. Los patriarcas fueron también pastores, ¿verdad? Como también lo fue David, ¿verdad? Abraham era pastor, sabemos, ¿verdad? Isaac y todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Todas las tribus de todos los que dieron nombre a las tribus de Israel eran pastores, ¿verdad? Pero no empieza todo eso. En Israel se solía considerar a los pastores como gente miserable, siempre dispuesta al saqueo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que tenían que pasarse la vida en el campo con los animales. Tú no podías dejar los animales solos, ¿verdad? Tenías que cuidarlos, tenías que estar con ellos. Por lo tanto, pues no cumplían con las fiestas, no eran personas que iban a visitar el templo, y además de eso, como eran personas que estaban así, siempre sin ningún sitio específico, pues también pues tenían fama de que lo que estuviera mal puesto se lo llevaban, ¿verdad? Así que pues por eso nosotros tenemos la imagen del buen pastor, ¿verdad? Y nos imaginamos, siempre la pintura de Jesús con las ovejas y qué bonito y eso, pero verdaderamente el pastor no tenía una buena fama en el pueblo de Israel. Por lo tanto, fíjense cómo siempre Dios actúa a través de los más necesitados y de los que viven en la margen, a margen de la sociedad, ¿verdad? En este caso los pastores. El ángel del Señor, ¿verdad? Que vemos en el versículo 9. En los textos antiguos, esta expresión designaba la presencia de Dios. Eso lo vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 16. Pero aquí se refiere al ángel Gabriel en específico, ¿verdad? El mismo que antes se había manifestado a Zacarías. Y fue el mismo que
también Dios anunció a la Virgen María que iba a ser la madre de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? La gloria de Dios lo envolvió, dice el texto. En general, la gloria, que se llama doxa, ¿verdad? Es el nombre griego del Señor, es la manifestación luminosa de Dios a su pueblo. Y esta manifestación de la presencia divina se asocia con las grandes acciones redentoras de Dios, ¿verdad? Hay diferentes tipos de gloria, ¿verdad? Está la doxa soteria, ¿verdad? Que se refiere a la gloria de Dios que nos salva. Eso lo vemos en el libro de Éxodo y en el de Números, ¿verdad? Tenemos también la doxa dinamis, ¿verdad? Esa se refiere a la gloria de Dios que es poderosa, ¿verdad? Y que actúa en favor de alguien, ¿verdad? Esa la vemos descrita también en el Éxodo, en el capítulo 15 y en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y entonces también está la doxa divino, que se manifiesta llena de esplendor, ¿verdad? Como lo vemos también en el Éxodo y en el Deuteronomio. O sea que son diferentes manifestaciones de la gloria de Dios dependiendo de las circunstancias. Básicamente también en otros pasajes vemos que la gloria de Dios se hace visible en una nube, como vemos en el libro del Éxodo y en el libro de Reyes, ¿verdad? Y vemos también en los evangelios, cuando la transfiguración, ¿verdad? La gloria de Dios en la nube, ¿verdad? Por lo tanto, la doxa o la gloria de Dios está en paralelo con expresiones que implican ¿qué? Honor, como las doxologías también paulinas, ¿verdad? Donde él alaba a Dios, a la gloria de Dios, que honra, ¿verdad? Como algo que honra. O sea que todas esas expresiones se aplican a esa gloria de Dios que lo envolvió con su luz, ¿verdad? Ahora, sabemos que hay paralelo entre la anunciación y la visita de los ángeles a los pastores, ¿verdad? Hay ángeles que se aparecen en ambas, ¿verdad? En la anunciación y en la visita del ángel, y luego obviamente todas las legiones de ángeles, ¿verdad? En la visita a los pastores, pues empieza con uno, pero después aparecen cientos de miles, ¿verdad? También en el nacimiento, cuando en la anunciación dice darás a luz, y la visita del ángel a los pastores dice os ha nacido, ¿verdad? Nos habla también de Jesús como el Salvador ambos en la anunciación y en la visita de los ángeles a los pastores. Se le llama también Hijo del Altísimo y el Mesías al Señor en ambos. También se habla sobre el trono y la ciudad de David, que va a sentarse en el trono de su padre David, ¿verdad? En ambos también se ve eso. Los signos que da, que se ven, ahí también en ambos hay signos que da el ángel. Y el ángel o los ángeles, después de eso se marchan, ¿verdad? En ambos pasajes. O sea que son verdaderamente todos esos paralelos que hay entre la anunciación y la visita del ángel a los pastores. Ahora, los versículos 11 y 13, ¿verdad? Que acabamos de leer, donde dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto servirá de señal, que hablamos de la señal, encontrará un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ¿verdad? De pronto se juntó con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, ¿verdad? Ellos revelan uno de los aspectos más impresionantes del contenido del Evangelio: el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento relativas a un Mesías davídico, el ungido del Señor, que es también Salvador y Señor, ¿verdad? Y ungido es otra palabra, en griego es Cristo, ¿verdad? En un solo versículo, como acabamos de escuchar, se le atribuyen a Jesús 3 títulos. Se le atribuye
el de Soter, que es Salvador, que es el más significativo, ya que la salvación es uno de los temas principales del Evangelio de Lucas. Y este verbo, la raíz de Soter, que es soho, que significa salvar, aparece nada menos que 33 veces en este Evangelio. El otro título que se le da es Christos, ¿verdad? El ungido. Y Kyros, que es Señor, ¿verdad? Estos son en griego, todos estos títulos que se están. Ahora, los pastores, nos dice el pasaje, que van deprisa. Ese van deprisa nos tiene que traer a la mente que, así como María, después que el ángel le dijo que su prima estaba embarazada, ¿qué ella hizo? Ella salió deprisa a visitarla, ¿verdad? Y también como Zaqueo, ¿verdad? Que se bajó deprisa del árbol para cuando Jesús le dijo, me voy a quedar contigo estando en tu casa, ¿verdad? María, ¿verdad? Nos dice que también conserva todas estas cosas que los pastores le dijeron y todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Muchas traducciones dicen el corazón. En esta que yo le acabé de leer, pues no se específicamente habla del corazón, pero dice la meditaba en su interior, ¿verdad? Pero la mayor parte de las traducciones dicen el corazón, porque ese es el lugar para los antiguos donde estaba el pensamiento, estaba el espíritu de uno, ¿verdad? En el corazón, donde se guardan los recuerdos y la palabra. Por lo tanto, es el alma, perdón, no el espíritu, el alma. En la antropología cristiana, el espíritu es completamente inconsciente de lo que está pasando en el cuerpo. El alma es la que donde uno tiene la memoria y tiene los recuerdos, tiene la voluntad, todo eso está en el alma de la persona. Y entonces en el cuerpo pues están las emociones. Esa es la antropología cristiana. Por lo tanto, el término correcto es el alma, ¿verdad? El corazón está el alma. Por lo tanto, y eso lo vemos discutido en Daniel, en Génesis, en Lucas, ¿verdad? Ese concepto del corazón, o en este caso esta traducción del interior. Los pastores reaccionan como María, como Isabel, como Simeón y como Ana, alabando y dando gracias, ¿verdad? Esta actitud es esencial en el mensaje de Lucas. No se puede permanecer indiferente ante las intervenciones salvíficas de Dios. Por lo tanto, la reacción normal es alabar a Dios, ¿verdad? Por eso de ahí de María viene el Magnífica, de Zacarías viene el Benedictus, de Simeón también viene otra alabanza a Dios, ¿verdad? Ahora, nos habla en este pasaje sobre la circuncisión. Como habíamos dicho anteriormente, la circuncisión ocurría en el día 8 después del nacimiento de un niño, ¿verdad? Y pues la circuncisión se incorporaba ese niño al pueblo elegido. Y la circuncisión es el signo de la alabanza del pueblo de Israel con Dios, ¿verdad? Que fue instituido cuando por Abraham, ¿verdad? En la alianza que hubo entre Dios y Abraham, ¿verdad? Donde Abraham se circuncidó para sellar esa alianza. Eso lo vemos en el capítulo 17 de Génesis. Y obviamente Jesús no necesitaba incorporarse al pueblo de elegido, porque ya él es Dios, ¿verdad? Tampoco necesitaba a través de la circuncisión pues ser salvado, pues, obviamente él es Dios. Pero sin embargo, José y María cumplieron sus obligaciones, ¿verdad? De circuncidarlo. Así como veremos más adelante, como llevarlo a presentarlo al templo. Vamos entonces a ver la presentación en el templo.
Dice, cuando se cumplieron los días en que debía purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa, que esperaba que Dios consolase a Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, la purificación obligaba solo a la madre, ¿verdad? Eso viene de las leyes de Levítico, del libro de Levítico. Pero había que rescatar al hijo, ¿verdad? Al primogénito. Como se acuerdan, eso viene del Éxodo, ¿verdad? Cuando murieron el ángel del Señor, vino y mató a los primogénitos egipcios, ¿verdad? Pues se le dijo que había que rescatar los primogénitos israelitas ofreciendo un animal en el sacrificio. Podía ser un cordero, o si no tenían, podía ser un par de tórtolas. Como vemos, José y María, como no tenían mucho, ofrecieron las 2 tórtolas, ¿verdad? Que era la ofrenda de una familia pobre. No era necesario que el rescate se hiciera en el templo, pero sin embargo ellos fueron al templo, ¿verdad? Los padres de Jesús, como los de Juan, cumplieron todas las prescripciones de la ley, en pese a que ellos sabían el calibre del hijo que tenían, ¿verdad? La impureza de María no era una impureza moral, eso hay que dejarlo claro, sino solamente ritual, ¿verdad? Toda mujer que diera luz tenía que purificarse para poder entrar en el templo, ¿verdad? Asimismo, cuando también las mujeres tenían su menstruación, también tenían que purificarse para poder entrar al templo. Simeón nos dice este pasaje que era justo y piadoso, ¿verdad? Los adjetivos aluden a la preocupación por cumplir las prescripciones de la Torá, o sea que él era un hombre bien observante de la ley. El término griego, el exato, que se utiliza en esta traducción, que se refiere al que recibió al niño, ¿verdad? Implica que Simeón, cuando le presentaron al niño, lo que se puede deducir es que él, lo más probable, era un sacerdote,
Le fueron a presentar el niño a él. Y de ahí, el Benedictus la primera parte se refiere a Simeón y a su muerte ya cercana. La segunda habla de la salvación universal traído por el Mesías, ¿verdad? Luz para la salvación de las naciones paganas. De Jesús se dice que está puesto para caída y elevación de muchos. Estas palabras aluden quizás a una idea que viene de Isaías, ¿verdad? Y Dios ha puesto a Jesús para que todos tomen una decisión en presencia de Él. O sea, enfrente a Jesús no se puede estar en el medio de la cajetera. O hay que coger el cajil izquierdo o hay que tomar el cajil derecho, ¿verdad? O se está con Jesús o se está en contra de Jesús. No hay término medio, como Él lo va a decir más tarde durante su ministerio. Jesús trae la salvación para todos, pero esta salvación ha de ser acogida libremente y puede ser rechazada. Esto es un punto muy importante porque, por ejemplo, pues, nuestros hermanos separados, como habíamos, sabemos, ellos dicen que una vez salvo, siempre salvo. Que una vez uno acepta a Jesús como su salvador personal, pues ya está salvo. No importa que la persona cometa el otro pecado, o que reniegue, o que sea, pero ya está salvo, ¿verdad? Después que acepta a Jesús y haga la oración de arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, nosotros los católicos, pues verdaderamente, para nosotros sí, Jesús nos ha salvado a todos y cada uno de nosotros por su muerte en la cruz, ¿verdad? Pero esa salvación es un regalo que nos está dando. Como todo regalo que se nos da, nosotros tenemos la posibilidad de aceptar el regalo o de rechazarlo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros aceptamos el regalo de la salvación? Haciendo todo lo que Jesucristo dice. Como Él dice bien claramente en Juan capítulo 15, versículo 14, ustedes son mis amigos siempre y cuando ustedes hagan lo que yo les mando, ¿verdad? Por lo tanto, hemos sido salvados, en eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos separados, pero nosotros podemos echar por la borda esa salvación. ¿Cómo? Cometiendo pecados mortales y no arrepintiéndonos de ellos, ¿verdad? Por eso es que la salvación es un proceso continuo. Fuimos salvados cuando nos bautizaron y recibimos la vida de Dios en nosotros, la gracia santificante. Somos salvados cada día cuando seguimos las enseñanzas de Jesucristo, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando caemos en un pecado y nos arrepentimos y confesamos, y seremos salvados definitivamente al final de los tiempos o cuando fallezcamos, ¿verdad? Cuando nosotros morimos, pues entonces ahí, pues vamos a nuestro juicio personal y pues si hemos seguido la enseñanza de Jesucristo y hemos seguido los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo con nosotros mismos, estamos dentro ahí para el cielo, ¿verdad? Y en ese caso, pues entonces, pues ya nuestra salvación es completa, irrevocable, por toda la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, como dice, tenemos que acoger libremente esa salvación que es regalo de Cristo para nosotros, pero a la misma vez podemos rechazarla. María, la Madre de Jesús, está asociada por el dolor a la obra redentora de su Hijo. Por eso es que Simeón le dice que una espada atravesará tu corazón, ¿verdad? Y eso pues, obviamente una madre que ve a su hijo ser rechazado en muchas ocasiones, aún en su pueblo natal, en Nazaret, ¿verdad? Una madre que ve como otras personas lo atacan, como los fariseos lo atacaban, y eso pues obviamente eso da sufrir a la madre, pero obviamente el sufrimiento mayor es ver a su hijo ser crucificado, ¿verdad? Y sin embargo ella se mantuvo ahí al pie de la cruz, ¿verdad? De esa manera, por eso que decimos que ella es corredentora, ¿verdad? Bueno, dijo el sí para aceptar a Jesucristo
y lo acompañó durante toda su vida hasta la muerte, ¿verdad? Como verdadera hija de Sión o de Israel, María llevará en su propia vida el destino doloroso de su pueblo, ¿verdad? El símbolo de la espada puede inspirarse en una profecía del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 17. Y le voy a leer ese pasaje de Ezequiel, que yo creo que está muy interesante, y es el 14, que dice así. Dice: o bien supongamos que hago venir contra ese país la espada, diciendo que cruce la espada por este país y estirpo de él humanos y bestias, ¿verdad? Por lo tanto, los eruditos bíblicos dicen que este concepto de que la espada atravesará tu corazón viene de ese pasaje de Ezequiel. Ahora, como vemos en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Este pasaje de Lucas, cuando Simeón recibe al niño y dice todas estas palabras a los que estaban presentes y se dirige específicamente a la Virgen María y empieza ese cántico como que dándole gracias a Dios que cumpliste, que antes que yo me muriera iba a haber. En ese entonces también llega una profetisa que se llama Ana, ¿verdad? Y es llamada profetisa porque es mujer consagrada a Dios e intérprete de los designios de Dios. Esa es la definición que nos da el Éxodo, Jueces y el segundo libro de Reyes sobre lo que es una profetisa. Y la literatura rabínica reconocía a 7 profetisas. Sara, que es la esposa de Abraham, ¿verdad? María, la hermana de Moisés, que se le llama Miriam, ¿verdad? Débora, que fue una de las juezas de Israel, que ayudó a derrotar a los enemigos, a los cananeos que estaban dominando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y como vimos en la clase anterior, de ahí fue que salió la historia de la mujer que mató al enemigo de Israel clavándole una estaca en la sien, ¿verdad? Sisara se llamaba el enemigo de Israel, y fue llamada bendita tú entre las mujeres, así como Judith también fue llamada bendita tú entre las mujeres, y la Virgen María. Está la Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Que fue el primer profeta del Antiguo Testamento. Fue el que ungió al rey Saúl y a David, ¿verdad? Está Abigail, que es una de las esposas de David. David tuvo varias esposas, pero Abigail era una mujer muy sabia, y fue la que la historia dice que ella estaba casada anteriormente con un hombre rico, y David iba verdaderamente a matar al esposo de él porque no lo había ayudado cuando él lo había protegido a su rebaño y todo eso. Y entonces ella se dio cuenta y fue y le llevó regalo a David y se humilló ante él y le pidió, y David vino y quedó tan impresionado con ella que cuando el esposo murió por su cuenta, ¿verdad? Por la mano de Dios, según la Escritura, pues entonces él dijo, una mujer tan sabia y tan bonita, ¿verdad? Pues la tomó de esposa, ¿verdad? Pues ella también la profetiza. Está Yulda, que esa no la conocen muchas personas, ¿verdad? Ese es el segundo libro de Reyes, y eso es cuando el rey Josías, el sumo sacerdote, descubre en el templo la escritura que supuestamente era el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, y entonces se lo trae a Josías, y Josías se da cuenta de que los antepasados de él no habían seguido lo que Dios le había ordenado, y por eso pues las cosas no iban bien en Israel. Pues entonces se arrancó las vestiduras, hizo que se leyera ese libro a todo el pueblo, y estuvieron de pie por horas de horas, como 8 horas. Nosotros nos
nos quejamos cuando la misa dura 10 minutos después de la hora, ¿verdad? Y entonces él mandó, el rey Josías mandó al sumo sacerdote a que fuera a consultar a Yahvé, a Dios, a través de la profetisa Yulda, ¿verdad? Así que, y después tenemos a Esther, ¿verdad? Que fue la que salvó al pueblo de Israel, casándose con el rey persa, ¿verdad? Y evitando que fuera decimado todo el pueblo de Israel por uno de los ministros del rey que les tenía odio, ¿verdad? Y de ahí es que viene la fiesta de Purim, cuando Esther salvó a todo. Pues todas esas son las 7 mujeres que se reconocían anteriormente. Como vemos, Lucas, como habíamos dicho, escribió el Evangelio de los pobres, pero también escribió el Evangelio de las mujeres, ¿verdad? Y el Evangelio de la Virgen, ¿verdad? Porque él le da énfasis a las mujeres, ¿verdad? Ana es solamente mencionada en este Evangelio. Y pues tenemos la mayor parte de las mujeres que eran profetizas en el Antiguo Testamento. Lucas asigna a su evangelio un especial lugar a la mujer, como dije, ¿verdad? María, Isabel, Ana, Marta y María, las mujeres que dan testimonio de Jesús resucitado, y muchas mujeres, como dice Lucas 8, que lo siguen como discípulas, dan testimonio de ellos. Y las mujeres fueron las únicas que se quedaron al pie de la cruz, ¿verdad? Y lo subieron hasta el último, excepto por el apóstol Juan, ¿verdad? Que también estuvo ahí. Pero todos los demás apóstoles cogieron la huyidanga, se fueron, estaban atemorizados y lo abandonaron. Y las mujeres fueron las únicas que se quedaron con él, ¿verdad? Eso verdaderamente es algo que hay que traer a colación y ponerlo claro. Por lo tanto, pues él le da, y como veremos más tarde en todos estos capítulos del Evangelio de Lucas, las mujeres, él le da la importancia que deben de tener. Bueno, vamos entonces a continuar con los próximos versículos. Que dice así. Dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante la gente. Palabra de Dios. Fíjense, la vida de Jesús es la vida normal de un judío piadoso. Cada año iban a Jerusalén. La ley prescribía, y era un requerimiento, que hubiera una peregrinación a Jerusalén con ocasión de las 3 fiestas más importantes, que era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, ¿verdad? Ahora, la ley decía que por lo menos, tenías que ir a la Pascua. Si vivías demasiado lejos o no tenías los medios para ir, pues por lo menos tenías que hacer el sacrificio a la Pascua, y los otros 2, pues, te la dejaban pasar, ¿verdad? Ahora,
La iniciación de la mayoría de edad ocurría con la ceremonia de Bar Mitzvah, todavía hoy en día a los niños judíos, y era a los 13 años de edad. Fíjense que Jesús dice aquí que tenía 12 años de edad. O sea, los niños no estaban requeridos a ir a esta fiesta, solamente los adultos. Pero cuando ya pasaban de esta edad, de los 13 años, estaban requeridos. Por lo tanto, vemos que sus padres lo llevaron antes de que fuera requerido para él, para que él fuera ya acostumbrándose a cumplir lo requerido cuando lo estaba cumpliendo, cuando no era requerido, ¿verdad? Antes de la edad. Muchos, dice aquí que él estuvo 3 días perdido. Pues muchos eruditos dicen que estos 3 días hacen alusión simbólica a los 3 días que Jesús pasó en el sepulcro. O sea, que es como una prefiguración de esos 3 días, ¿verdad? Los padres de Jesús lo encuentran sentado en medio de los doctores. Hemos dicho anteriormente que cuando hoy en día el que enseña pues usualmente se para, ¿verdad? Enseñar. Pero en aquellos tiempos el que enseñaba se sentaba y los discípulos estaban alrededor de él. O sea que, como vemos, Jesús estaba sentado en medio de los doctores, como quien dice, le estaba dando cátedra a los doctores, ¿verdad? Esto implícitamente se presenta a Jesús como maestro, ya que conoce la Torá y sus interpretaciones. Por eso estaban tan honrados. Un niño de 12 años que sepa todo eso, hacer esas preguntas y contestar y eso, pues, estaban ahí ellos, ¿verdad?, estupefactos. Ahora, las primeras palabras del Evangelio ponen en labios de Jesús, muestran la profunda conciencia que tenía de sí mismo y de su misión. Porque, ¿verdad?, estas palabras los desligan de toda dependencia humana. Él dice que, ¿por qué se asombran si yo se supone que estoy en la casa de mi Padre? La expresión griega también puede traducirse en los asuntos de mi Padre, ¿verdad? Tanto, él sabía quién él era y para qué había venido, ¿verdad? Jesús afirma delante de José, vemos en el versículo 48, que tiene a Dios por Padre, ¿verdad? Y que los lazos que lo unen a él son superiores a los de la familia humana, ¿verdad? Eso lo veremos más tarde cuando le dicen, Jesús, tu madre y tu hermano te están esperando fuera. Y él dice, mi madre y mi hermano son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Que siguen lo que les enseño. O sea que obviamente no estaba, hay que tener claro que no estaba menospreciando a María, ¿verdad? Porque María es la primera discípula de él, es la primera que sigue a Dios, es la que está sin pecado original, ¿verdad? Por lo tanto, ella es la primera encabezar esa línea de parentesco, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Que es más importante que el parentesco carnal, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya Jesús está afirmando eso, de que los lazos que lo unen al Padre Celestial supersiden, son más importantes que los lazos humanos. Y nos dice el pasaje que ellos no comprendieron lo que le decía, ¿verdad? A lo largo de la historia de la infancia, María ha recibido revelaciones acerca de su hijo, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Por el ángel, por los pastores, después en el Evangelio de Mateo, por los reyes magos, ¿verdad? Pero aún después de la revelación, quedan muchas preguntas, muchas enigmas. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que, verdad? O sea que sí, hay revelación, pero esa revelación abre todavía una puerta a más preguntas y a más cosas que tienen que cuestionarse. Y por eso dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas, ¿verdad? Por lo tanto, obediente a sus padres, Jesús alcanza la perfecta madurez humana. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta frase, ¿verdad?, Lucas la repite varias veces y presenta a María como modelo de una fe largamente meditada, ¿verdad?
La condición divina de Jesús no suprime su humanidad. Como sabemos, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios, que llamamos la unión hipostática, ¿verdad? Que es otro misterio, ¿verdad? No tan grande como el de la Santísima Trinidad, pero un misterio que, ¿cómo uno puede entender que es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Por lo tanto, pero como todos los niños y adolescentes de su tiempo, iría adquiriendo poco a poco su madurez física y espiritual, ¿verdad? Ahora, se destaca su crecimiento, como dice el pasaje, que estaba creciendo en sabiduría y en la gracia de Dios, ¿verdad? Que es el don de Dios y que hace a Jesús amable a la vista de todos, ¿verdad? Eso es, sí, era Dios, pero era ser humano y tenía que pasar por todas sus etapas y seguía sujeto, ¿verdad? A su padre y a su madre, ¿verdad? Por eso dicen muchos estudiosos que Jesús nos dio un ejemplo de obediencia donde Él vino a salvarnos, Él vino a proclamar el reino. Y Él solamente escogió 3 de los 33 años que iba a estar aquí en esta vida y 30 años los pasó sometido a sus padres, ¿verdad? Haciendo lo que sus padres querían, obedeciéndolo, especialmente a la Virgen María, ¿verdad? Y hay una correlación muy bonita que uno de estos días se las voy a dar entre Jesús y María y Isaac y Rebeca, ¿verdad? Cómo nos explica la diferencia entre Isaac y Esaú, ¿verdad? Y cómo lo que representa a cada uno y cómo Isaac es la prefiguración de Cristo y Rebeca es la prefiguración de la Virgen María. Es algo que toma tiempo explicarlo detalladamente, pero algo que abre los ojos de una manera muy, muy bonita. Así que con esto lo completamos la clase de hoy, ¿verdad? Vamos entonces, como hemos estado haciendo, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Vamos entonces a concluir la clase con la oración del Magnífica, en vez de la Dios te salve. Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.